Buenas tardes, doctor Osvaldo Sebastián Ávila Vinuesa. Vamos a exponer la tarea 5 del proyecto final integrador. Los estudiantes Mariana Josefina Angulo Benítez y Milton Hernán Hidrobo Treyes, con el tema Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. La leyenda El tesoro de los Yanganates. Autor Paul Puma, género teatro, clasificación literatura ecuatoriana. Autores ecuatorianos, Paul Puma. Como macrohabilidades de la lengua. Las actividades están diseñadas para fomentar la interacción constante entre las habilidades de lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. Los estudiantes explorarán el texto desde diversas perspectivas y aplicarán sus habilidades lingüísticas para analizar, comprender y comunicar ideas relacionadas con la identidad cultural ecuatoriana. Como componentes funcionales, el análisis, la comprensión y la construcción textual en las actividades propuestas para las 4 macrohabilidades de la lengua, se enfatiza el desarrollo de los componentes funcionales del análisis, la comprensión y la construcción textual. Cada actividad se centra en un componente funcional específico. Análisis. Los estudiantes analizarán el contenido, la estructura y el estilo del texto. Comprensión. Los estudiantes comprenden el significado del texto y lo relacionan con sus propios conocimientos y o experiencias. Construcción textual. Los estudiantes construyen su propio texto a partir de la información del texto, redacción de reseñas, cartas ficticias y participación en debates para expresar ideas con claridad y coherencia. Ideas rectoras que constituyen el enfoque teórico. Las estrategias didácticas propuestas se fundamenta en las siguientes ideas rectoras. El enfoque comunicativo, que enfatiza el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. El enfoque integrador, que promueve el desarrollo de las 4 macrohabilidades de la lengua de forma integrada, y el enfoque holístico, considera al estudiante como un ser integral que aprende de forma activa y significativa. Siga, compañero. Dice la narración que el general incaico Rumiñahui llevaba 750 toneladas de oro para el rescate de Atahualpa, pero en el camino se enteró de su muerte. Entonces, Rumiñahui regresó sobre sus pasos y escondió el tesoro en el lago de la cordillera Yanganatis. Jamás dijo el sitio exacto donde se encontraba el oro, por eso se ha buscado durante más de 500 años y nadie ha logrado hallarlo. Incluso les ha costado la vida a muchos. Se dice que el tesoro es como una especie de maldición. Para analizar esto vamos a enfocarnos desde una descripción. Este documento presenta una estrategia didáctica para la enseñanza integrada de la lengua y la literatura ecuatoriana en 5º grado de básica. La estrategia propone utilizar la leyenda Tesoro de los Yanganates para desarrollar las habilidades de lectura y producción textual a través de actividades de prelectura, lectura y postlectura, como la observación, por medio de imágenes, aplicar conocimientos lingüísticos y comprensión de los textos. El objetivo, que los estudiantes disfruten de textos literarios para realizar interpretaciones personales y significados compartidos con otros lectores. El tesoro de los Yanganates es una legendaria colección de riquezas supuestamente escondidas en la cordillera de los Yanganates, una región montañosa situada en el este de Ecuador. Esta leyenda está estrechamente ligada a la figura de Rumiñahui, un general inca que, según la tradición, escondió el tesoro del emperador inca Atahualpa para evitar que cayera en manos de los conquistadores españoles. El tesoro de los Yanganates es una fascinante mezcla de historia, mito y aventura que sigue cautivando a quienes escuchan su leyenda. La importancia cultural del tesoro de los Yanganates ha dejado una marca significativa en la cultura ecuatoriana y en la imaginación popular, inspirando historias, libros y películas. La leyenda sigue viva y continúa atrayendo a aquellos que sueñan con desenterrar un pedazo perdido de la historia incaica.
Tenemos el enfoque de planificación microcurricular. El objetivo es seleccionar y disfrutar textos para realizar personalmente o significados compartidos con otros lectores. Como destreza con criterio de desempeño tenemos leer con fluidez y entonación en diversos contextos con diferentes propósitos, exponer, informar, narrar, compartir, etc. Indicador de evaluación. Aplicar sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos, fonológicos, en las decodificaciones y comprensiones de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos con diferentes propósitos. Estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje. Tema de la obra, leyenda de tesoro de los Yanganates. El método, proceso de lectura. Estrategia, lectura comprensiva. Como prelectura tenemos dialogar sobre qué sabes sobre los tesoros y riquezas de los incas, observar imágenes relacionadas a los incas y tesoros, realizar predicciones de cómo las imágenes son relacionadas con las leyendas, leer el título de la leyenda y analizar qué acontecimientos creen que podría darse. En la lectura, nosotros podemos acotar la lectura exegética del tema, la leyenda El tesoro de los Yanganates. Los estudiantes también nosotros podemos indicar leer la leyenda en voz alta, subrayar palabras desconocidas, practicar la escucha activa, realizar discusiones y preguntas de comprensión de partes específicas de la leyenda. Como prelectura tenemos escribir las palabras desconocidas. Entonces los estudiantes aquí pues tendrán que consultar y escribir las palabras que tal vez no comprenden. Registrar el significado de las palabras desconocidas. Los materiales y recursos que necesitaremos sería la hoja de leyenda Tesoro de los Yanganates, cuaderno, lápiz y colores. Para la evaluación tenemos las técnicas de observación, instrumentos y rúbricas. Continúe, compañero. Dentro de las adaptaciones curriculares, tenemos, ¿no es cierto?, el objetivo que es escribir guiones adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender y desarrollar el pensamiento. De las destrezas con criterio de desempeño, para poder escribir estos guiones, tienen que tener una secuencia lógica, el uso de conectores temporales y de orden en situaciones comunicativas o que la requieran. Los indicadores de evaluación para escribir guiones va a ser organizando los hechos y acciones con criterio de secuencia lógica y temporal que los integre en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y un contexto determinado. Las estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje, vamos a tener que empezar desde el tema, que es la obra en sí, la leyenda El tesoro de los Yanganates. El método va a ser el proceso de escritura, la estrategia, una escritura que crea guiones. Para la planificación, vamos a empezar con la lectura o leer el cuento El tesoro de los Yanganates. Por consiguiente, mediante una lluvia de ideas para identificar los personajes, los escenarios y las ideas principales. La textualización, la escritura libre y creativa del guión. Escribir un primer borrador, elegir los personajes principales y secundarios y los escenarios. Escribir un segundo borrador, diálogos, dándoles orden e importancia. Escribir un tercer borrador, dándole orden y sentido al guión para la dramatización de la leyenda, Los tesoros de los Yangana. Escribir un cuarto borrador para revisar la ortografía y signos de puntuación. La revisión de los pares,
intercambiar los guiones escritos con otros compañeros y hacer una retroalimentación. La publicación, crear espacios en los cuales los estudiantes presenten los guiones de sus compañeros y dramaticen. Ordenen los hechos y ordenar los hechos en un orden cronológico. Los materiales o recursos para hacer la leyenda El Tesoro de los Yanganates vamos a utilizar para poder realizar la escritura de los guiones, un cuaderno, la pizarra, ya sea láminas, lápiz, borrador. Podemos también utilizar trajes para una dramatización o un guión de la dramatización en sí. Las actividades de evaluación, vamos a tener la técnica que es la observación y vamos a poder, mediante el instrumento que va a ser una rúbrica. Como rúbrica del proceso de lectura, tenemos criterios de evaluación: fluidez y ritmo, entonación y expresión, pronunciación y articulación, comprensión, velocidad. Aquí están las calificaciones. En cada uno de los ítems tenemos excelente, bueno, regular, suficiente, debe mejorar. Fluidez y ritmo. En excelente, lectura fluida, ritmo adecuado. Bueno, lectura mayormente fluida y ritmo apropiado. Regular, algunos altibajos en la fluidez y ritmo. Suficiente fluidez y ritmo inconsistente. Debe mejorar, dificultad en mantener fluidez y ritmo. Entonación y expresión. Excelente uso efectivo de entonación y expresión para transmitir significados. Bueno, buena entonación, expresión que apoya el significado. Regular, algunos intentos de entonación y expresión. Suficiente entonación y expresión limitada. Debe mejorar, poca entonación y expresión presente. En pronunciación y articulación. En excelente, pronunciación clara y articulación precisa. Bueno, pronunciación clara en su mayoría con algunas excepciones. Regular, problemas ocasionales de pronunciación o articulación. Suficiente, pronunciación dificultosa en varias instancias. Debe mejorar, dificultad en la pronunciación y articulación. Comprensión. Excelente. Demuestra una comprensión profunda del texto. Bueno, pronunciar. Buena comprensión general del texto. Regular, algunos indicios de falta de comprensión. Suficiente comprensión básica del texto. Y debe mejorar, dificultad en comprender el texto. Velocidad en excelente, velocidad apropiada para la comprensión sin apresurarse. Bueno, velocidad mayormente adecuada, permitiendo la comprensión. Regular, velocidad irregular, afectando la comprensión. Y suficiente, velocidad inconsistente y difícil de seguir. Debe mejorar, lectura demasiada rápida o lenta. Aquí tenemos como la rúbrica, nosotros podemos evaluar a cada uno de los estudiantes con las notas que según los niveles de desempeño. Continúa mi compañero. Asimismo, tenemos una rúbrica para la evaluación y la creación de guiones. Dentro de estos criterios vamos a evaluar la ortografía y la puntuación, la escritura, o si escribe los guiones de forma ordenada y prioritaria, si puede identificar personajes principales y secundarios como sus diálogos, y la participación activa y dinámica durante la escritura del texto. De acuerdo a cómo tenemos, también podemos ver que tenemos en excelente, notable, mejorable e insuficiente. Para la ortografía vamos a analizar si es creativo, si llama la atención y está relacionado con el tema del cuento. Para si es notable, el título estará relacionado con el tema del cuento, pero no es original ni creativo. Y mejorable, el título apenas aparece y está relacionado con el tema del cuento y es muy previsible. Insuficiente si no hay título o no es coherente o no tiene relación con el tema del cuento. Dentro de esos parámetros vamos a ir analizando asimismo para cada uno, para cómo escribe guiones, si aparece claramente estructurado el cuento. Notable si aparece solamente ciertos elementos,
Mejorable si los acontecimientos suceden linealmente, pero no plantean ningún conflicto o solo se acumulan acciones. E insuficiente si el texto no está relacionado o estructurado o lo está de manera tan tenue que no se percibe. Asimismo, en la identificación de personajes, vamos a ver que el cuento contiene muchos detalles creativos y descripciones que contribuyen al disfrute del lector. El autor realmente usa la imaginación. Si es notable, vamos a ver que plantea algunos detalles creativos o descriptivos y que contribuye al disfrute del lector. Si es mejorable, el cuento apenas va a tener detalles creativos o bien los detalles distraen del propósito del cuento. Apenas ha tratado de usar su imaginación. Y en insuficiente vamos a ver la poca evidencia creativa en el cuento y el autor no ha usado la imaginación, apenas en ciertas partes. Vamos a ver también la participación activa y dinámica durante la escritura de este texto. Para que sea excelente, el texto se entiende sin palabras, utiliza un vocabulario amplio y no repite las palabras. Para ver si es notable, vamos a ver que el texto se extiende bastante, utiliza un vocabulario amplio, aunque repite las palabras, ¿no? Y así vamos a ver también en mejorable, el texto se entiende con dificultad, utiliza un vocabulario escaso, y en insuficiente vamos a notar que las palabras se repiten, que el vocabulario es limitado, ¿sí? Vamos a analizar todo eso para la rúbrica y la evaluación de creación de guiones. Como punto final, vamos a tener también la biografía donde hemos consultado todos los temas y nos ha servido de mucho apoyo. Muchísimas gracias y esperando que sea muy enriquecedor nuestro tema, despertando la curiosidad, la iniciativa, la imaginación y el gusto placentero por la lectura. Esa ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.